o actualmente vamos a poner el promedio que son 2 hijos, 2 personas tienen 2 hijos, esos 2 hijos, cada uno tiene 2 hijos, se convierten en 4, 4 se convierten en 8, 8 se convierten en 16, 16 en 32. Hola a todos, soy Ismael Plasencia López, tu economista de bolsillo. En el episodio pasado platicamos de qué es la economía. La economía es la forma en la que las sociedades se organizan con sus recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas, porque todos siempre queremos más. Y en este sentido, pues Adam Smith se le considera el padre de la economía porque fue el que sistematizó el análisis de su tiempo utilizando el método científico. ¿Qué es el método científico? Una serie de pasos que se pueden replicar, que tienen que ver con la observación. ¿Por qué Estados Unidos está más desarrollado que México? ¿Por qué México está más desarrollado que El Salvador o Nicaragua? Número 2, hipótesis. Yo creo que son porque son países de leyes, porque son países de instituciones, porque los mercados funcionan. Número 3, experimentación. Vamos a medir indicadores para ver si se comprueba nuestra observación y nuestra hipótesis. Entonces tenemos observación, hipótesis de por qué pasan las cosas, experimentación. ¿Y qué encontramos de los experimentos? Lo empezamos a hacer como un reporte de investigación y se convierte en la teoría. Y en algunas ocasiones, como en la economía, porque es muy difícil que se den las ciencias sociales, se convierte en ley, como la ley de la ciencia, como la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué nos dice la ley de la oferta y la demanda? Que cuando el precio de un bien aumenta, las cantidades demandadas disminuyen. Cuando el precio de un bien disminuye, las cantidades demandadas aumentan, por una serie de factores que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero se le llama ley porque se cumple siempre, o la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás estudiando, la primera hora estás lúcido, estás aprendiendo, pero ya la segunda hora estás cansado, la tercera hora estás más cansado y así sucesivamente. Si tienes sed, tomas el primer vaso de agua y sientes una satisfacción enorme. Con el segundo vaso de agua ya no sientes la misma satisfacción. Ya con el tercer vaso ya te sientes lleno y si te tomas un cuarto vaso, ya incluso no solamente te sientes bien, sino que te puedes sentir mal. Esa es la ley de los rendimientos marginales decrecientes, por ponerles ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está el método científico: observación, hipótesis, experimentación, teoría o ley. Si no se convierte en ley, no pasa nada, es una teoría que hay que estar revisando constantemente, porque lo que explicaba la economía en 1800 va a ser distinto en 1900, va a ser distinto en el año 2000 y actualmente en el 2024, con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Entonces, es emocionante, estos tiempos son tiempos de alta incertidumbre, pero los conceptos no cambian. ¿Cómo aplicamos los conceptos para entender la realidad de lo que nos rodea? Y hablando de la economía, tenemos otro autor interesante, porque a la economía se le conoce como la ciencia sombría. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la escasez, y a nadie nos gusta la escasez. Si no hubiera escasez, la economía no tendría razón de ser. Y hay un economista inglés, Sir Thomas Malthus, que fue influido por el libro de La riqueza de las naciones de Adam Smith, y empieza a analizar también la economía, y sus principales contribuciones es la relación entre la economía, los recursos del planeta y el crecimiento poblacional. Y se le llama ciencia sombría porque dice, estamos en una carrera constante entre el crecimiento de la población y cómo la alimentamos, porque mientras que la agricultura, la producción agrícola, los alimentos crece de manera aritmética, la población crece de manera exponencial. ¿Qué quiere decir? Que 2 personas tienen 4 hijos, cada uno de esos 4 hijos tiene 4 hijos, o actualmente vamos a poner el promedio que son 2 hijos, 2 personas tienen 2 hijos, esos 2 hijos, cada uno tiene 2 hijos, se convierten en 4, 4 se convierten en 8, 8 se convierten en 16, 16 en 32, como en la famosa historia del juego de ajedrez, ¿no? Que si tú pones un granito de arroz en el primer cuadrito y un granito de arroz en el segundo, dos granitos de arroz en el segundo, 4 en el tercero, en el último cuadrito del ajedrez ya no te alcanza el arroz de todo el mundo. Lo mismo sucede con la población. Entonces decía, va a llegar un momento en el que ya se va a poder satisfacer las necesidades de toda la población. Y entonces Sir Thomas Malthus decía que son muy necesarias las guerras y las pandemias para disminuir el crecimiento poblacional. Entonces fíjense lo
lo feo que se oye, ¿no? Necesitamos guerras, necesitamos pandemia para estabilizar el crecimiento poblacional. Entonces es una lucha constante y por eso se le conoce a la economía como la ciencia sombría. Nosotros tenemos que trabajar con la escasez de los recursos y eso lo tenemos que hacer buscando ser muy eficientes y muy eficaces con lo que queremos. Y uno pudiera pensar que cuando pasa el tiempo, es decir, Thomas Malthus, que es de principios de los 1800, pues somos más eficientes o más eficaces. Pero la verdad es que no. Nada más hay que analizar cómo se usa y se distribuye el agua, por ejemplo, aquí en el estado de Baja California, donde tenemos problemas gravísimos del agua y sin embargo no hay un sistema inteligente que permita hacer asignaciones eficientes para que seamos estratégicos en el uso del agua, como lo hizo China, por ejemplo. China, sabiendo que tenía problemas de agua, en lugar de aferrarse a producir lechugas y carne, dice, mejor las importamos de Brasil y de Argentina. Los brasileños y argentinos están muy contentos porque mandan 1 kilo de carne, pero cuando están mandando 1 kilo de carne, no están mandando 1 kilo de carne. Están mandando los miles y miles de litros que se necesitan para producir ese kilo de carne. Entonces, ese es el tema con respecto al uso del agua. Un recurso que es lo que va a ocasionar las nuevas guerras, que puede ocasionar las nuevas guerras. Así como se habla de las guerras del petróleo, dicen que las guerras del futuro, así como uno lo visualizaba en las películas de Mad Max, van a ser por agua. ¿Qué tan estratégicos, qué tan eficientes somos en el uso del agua? Tenemos que conocer los conceptos de la economía para hacer un mejor uso de los recursos escasos que tenemos. ¿Y qué recurso más escaso en todo el norte del país que el agua? Tenemos que resolver ese problema grave que tenemos. Y lo vamos a hacer aplicando los conceptos de la economía. Muchas gracias.